Me interrumpieron la clase, así que corté el video. Se derramó sangre, supónganse, u orina de un paciente en el piso o no sé, en la mesita de donde el paciente tiene sus cosas o en la mesada de trabajo del personal. Lo primero que hago es, como si fuera una dosis de ataque, con una dilución bien concentrada. Después limpio, hago una limpieza y después sí puedo volver a repasar. Pero siempre tengo que dar como... Porque si yo solamente desinfecto en una primera instancia, recuerden que es materia orgánica, sangre, líquido, cualquier líquido biológico, sangre, orina. Entonces, si yo lo quiero desinfectar con lavandina, va a perder en una primera instancia el efecto. Es solamente como para justamente eso, una dosis de ataque. Después limpio y después vuelvo así a buscar la acción desinfectante. Lo que pasa es que si yo limpiara primeramente tiene riesgo porque es un líquido biológico. Entonces, si es un material que no tiene nada, primero voy a limpiar y después desinfectar. Pero si hay un derramamiento de algo, primero voy con una dosis de mucha concentración porque sé que va a perder efectividad en primera instancia, por lo que les mencionaba en la clase anterior, en esta clase, que la materia orgánica inhibe la acción del desinfectante. Después sí voy a poder lavar, limpiar, siempre con guantes, obviamente, desechando donde correspondan los desechos en las bolsas rojas y con las medidas de bioseguridad que también ustedes ven en otras asignaturas después. Y después sí vuelvo a la acción desinfectante propiamente dicha. Y una cosa que hay que tener en cuenta cuando uno prepara soluciones o diluciones es que los volúmenes no se agregan. Esto es un concepto bien de los bioquímicos, ¿no? Yo no mezclo agregando un cachito de algo y un cachito del otro, sino que se llevan a volumen final en material graduado, que es lo que les mostraba acá. Yo pongo 20 mililitros, supónganse que cada rayita es 5, entonces a la cuarta rayita es 20 y llevo al volumen final de 1 litro. Obviamente que si yo tengo este material, bueno, no veo los volúmenes, pero si mi probeta tiene 1 litro, yo para preparar esto pongo 40 mililitros, me fijo cuántas rayitas equivalen a 40 y llevo a 1 litro de volumen final. Si es de medio mililitro, voy a preparar la mitad, entonces en lugar de preparar 40, pongo 20. Siempre respetando las proporciones. Esto está basado en las recomendaciones de la OMS, obviamente. Recuerden que es importante esto de siempre preparar con agua fría, no mezclar. Si voy a, por ejemplo, usar lavandina en una mesada, voy a limpiar, voy a esperar que actúe, voy a esperar el tiempo de acción y después voy a enjuagar, porque la lavandina es tóxica si después apoyo alimentos, por ejemplo. Hablando de algo que pueda ocurrir en casa, en el laboratorio o en el lugar de enfermería, en el office de enfermería o en la estación de enfermería, no voy a apoyar alimentos, pero bueno, hay que ver, también puede dejar residuo cuando se seca. El cloro después como que se hace como unas marquitas blancas que es producto de la cristalización, entonces hay que enjuagar. Manipulen con guantes porque es agresivo para la piel, es tóxico. Y obviamente que es solo desinfectante, no se usa en piel. No se usa en piel, perdón, se usa en superficies, o sea, no es antiséptico, sino desinfectante. Bueno, esto está, y ahora vamos a lo que es el alcohol. Alcoholes hay muchos, isopropílico, etílico, metílico, es un grupo de moléculas químicas que está dado por su grupo funcional. El que nosotros usamos como alcohol etílico o etanol, que tiene uso farmacéutico, de antiséptico y desinfectante, porque se puede usar de las dos formas, y comercialmente lo podemos, lo compramos en dos presentaciones, 96 grados
o 70 grados, ¿sí? El que yo voy, compro en la farmacia, en el almacén, en el supermercado, puede ser 96 o 70. Después en los laboratorios usamos alcohol absoluto, que se le saca por un método destilado todo el agua, lo usamos para algunas reacciones químicas, pero nosotros, el que compramos en la farmacia, es o al 96 o al 70. Y esto indica concentración, quiere decir que tiene 96% de alcohol y 4 de agua, o 70 de alcohol y 30 de agua. Indica concentración. El del 96% es un desengrasante, deshidrata, pero para desinfectar no lo usamos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción que tiene el alcohol es desnaturalizar las proteínas del microorganismo, ¿sí? Y en el caso de los virus envueltos como el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, también rompe esa membrana lipídica y es como que desintegra justamente la cápsula del virus, y eso, al desintegrarse la cápsula del virus, que es lipídica, también pierde la capacidad de infectar porque no puede unirse al receptor de las células del hospedero. Bueno, lo importante es que lo desintegra, porque el alcohol afecta la capa lipídica. Pero por sí mismo, el alcohol lo que hace es desnaturalizar las proteínas. Hace que toda esa estructura, ¿se acuerdan? Secundaria, terciaria que tenían las proteínas, para cumplir su función, se pierdan. Entonces, desnaturaliza proteínas, las proteínas no tienen su función, el microorganismo no puede actuar. Si es una bacteria, se moriría. Si es un virus, se desintegra, digamos, porque no hablamos de vida en los virus, pero bueno, pierde efecto de acción. Y la desnaturalización es un proceso que ocurre en medio acuoso, necesita agua. Entonces, si yo tengo alcohol al 96, no va a ocurrir la desnaturalización de proteínas porque no tengo suficiente cantidad de agua. ¿Se acuerdan cuando en química yo les decía que todas las reacciones del organismo ocurrían en medio acuoso? Bueno, para los microorganismos también es válido. Entonces, la desnaturalización de proteínas que va a tener, que yo voy a querer llevar a cabo cuando desinfecto, necesita un medio acuoso. Entonces, esta concentración de alcohol no tiene la suficiente cantidad de agua para que el alcohol actúe. Por lo tanto, lo que voy a hacer es deshidratar a la célula, resecarla, pero si esa célula después entra en contacto con agua, podría volver a adquirir calidad de viable. Entonces, la concentración de alcohol tiene que estar entre un 60 y un 70% para ser desinfectante. ¿Por qué? Porque necesito agua para que ocurra la desnaturalización de las proteínas del microorganismo, y eso me lo da esa concentración. Entonces, si yo compro en la farmacia el que dice 70 grados, lo uso directamente. Si yo compro el que dice 96, tengo que preparar una dilución. Esto, en farmacia y bioquímica, se hace con una fórmula para hacer lo que se conoce como una receta magistral o calidad de farmacopea. En el laboratorio nosotros medimos, hay una cuenta de la concentración y el volumen inicial del que parto a la concentración y volumen inicial al que llego. Los bioquímicos y los farmacéuticos nos pasamos la carrera y la profesión haciendo este tipo de cosas. Hay que tener muchos conceptos de diluciones. Sepan que esto se hace con material graduado para llevar volúmenes exactos, pero de forma casera, justamente en casa, nosotros podemos agarrar el alcohol del 96 y poner 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Partes es algo que yo tengo que respetar en igualdad. O son 3 tacitas, 3 pocillitos. ¿Vieron cuando preparo una torta que uso la taza como medidor? Bueno, lo mismo. Si yo tuviera un material graduado lo podría hacer exacto, pero en casa podemos hacer 7 partes de alcohol al 96, 3 partes de agua. El agua puede ser destilada, el que compro en la farmacia o el que compro, desmineralizada en la estación de servicio, o en casa la puedo hervir y dejar enfriar. En el hospital tenemos sallecitos de agua destilada. ¿Esto por qué?
porque el agua destilada no tiene electrolitos y fundamentalmente no tiene cloro, y eso agua hace que la preparación dure más. Cuando el agua es de la canilla, tiene otros agregados, electrolitos, cloros y otras cosas que pueden interferir en la acción desinfectante. Entonces eso hace que la preparación dure menos. Generalmente se dice que cuando se prepara esto dura una semana más o menos, no hay una exactitud. Y por otro lado tengo que cerrar bien porque también se evapora mucho más rápido el alcohol y pierde proporción. Y ojo porque el alcohol es inflamable. Nada de rociarse en alcohol cuando uno entra a la casa. Nada de rociar tejidos. Los tejidos... A ver, ahora termino con esto y les quiero decir unas cosas. Siempre para realizar desinfección o antisepsia, recuerden, desinfecciones en superficies, objetos, cosas inanimadas, fomites, y la antisepsia es en tejidos o mucosas. Siempre respetamos proporciones, según lo que vaya a ser, ¿sí? Siempre respeto el tiempo de acción y siempre tengo que cubrir el área a desinfectar. Nunca mezclar productos y después ver si el producto requiere enjuague. En el caso del alcohol, el alcohol se evapora y ya está. En el caso de la lavandina tendría que enjuagar. Después hay productos como el Espadol y otras cosas que se usan en el medio hospitalario. En el libro Tórtora está bien desarrollado cuál es el fundamento de acción de cada agente desinfectante o antiséptico. Lo que pasa que para mi gusto se explaya mucho en cuál es el tipo de moléculas, que eso está bien para el microbiólogo, pero por ahí para la práctica no nos es tan útil. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan los 3 mecanismos de acción que les mencioné, esto de que actúan desnaturalización de proteínas, que afecta los grupos funcionales o que desestabilizan las membranas, lo que les di en la clase más larga de esta presentación. Después, si uno el día de mañana quiere saber cómo actúa tal desinfectante, bueno, se fija cómo es que actúa, cuál es su fórmula, su molécula y cómo actúa y puede entender determinadas cosas. En la práctica siempre esto, respetar diluciones, no mezclar, y ahora lo que les quiero mencionar es el tema de tiempos y de acción y de cubrir el área. El mejor de los desinfectantes, el más caro, el mejor de los mejores, no va a cumplir su función si yo lo aplico en una zona que no esté limpia y no lo dejo actuar el tiempo suficiente. Si yo agarro y rocío, entro a mi casa y me pulverizo con alcohol, bueno, no sirve para nada. ¿Por qué? La ropa es tejido poroso. Donde el alcohol no llegue, no va a desinfectar. Entonces las normas de higiene tienen que ser otra. Por ejemplo, cambiarse la ropa, lavarla con agua caliente si se quiere. Después, con respecto al COVID, esto yo les doy mi opinión. O sea, para uno entrar a casa con la ropa infectada, a mí me tendría que toser alguien encima de la ropa, ¿sí? O escupir a alguien encima de la ropa. Y hoy por hoy, si estamos con los tapabocas y yo mantengo la distancia social, nadie que tosa, escupa o grite cerca mío va a llegar esa gotita con el virus. Por lo tanto, esa medida es gastar energía y gastar productos y no sirven. Lo mismo que les decías del zapato. El zapato, una norma de higiene es dejarlo en la puerta. No solamente por esto, por un montón de cosas. Si yo entro a mi casa con el zapato que tiene caca de perro y tengo un bebé que gatea y ando pisando todo el living con la caca de perro y el bebé se lleva la mano a la boca, va a contraer parásitos que son mucho más graves, por ejemplo, que el COVID. Entonces, no hay que perder de vista la cadena de transmisión todo el tiempo para entender un montón de cosas. Y no hay que perder de vista que los desinfectantes o antisépticos tienen que cubrir el área. Por eso yo les decía, si yo aplico Lisoform en el ambiente, no hago nada. Le doy un poco de olor al ambiente y nada más. Ahora, si yo lo agito y lo aplico en un grifo y lo dejo secar, ahí sí está actuando como desinfectante. Si yo lo aplico en una alfombra, no hace nada, porque
si va a actuar como desinfectante, va a actuar por zonas donde cayó, donde no cayó, y en un material poroso es mucho más difícil el contacto entre el área y el desinfectante. En cambio, en un grifo, por ejemplo, es más fácil. Así que ahora hay que ponerse a pensar en estas cosas para entender cuándo sí y cuándo no. Y bueno, y todo tiene su pro y su contra, sus peligros, su toxicidad y las cuestiones que hay que respetar para que actúen. Por eso les digo que el más caro puede ser ineficaz y el más barato de los desinfectantes puede ser muy eficaz si se respetan estas cuestiones, ¿sí? Dudas se van anotando para el MIT, pero vayan reviendo permanentemente todo de atrás para adelante, porque vamos integrando, cada tema se va integrando con el que sigue.